las válvulas mitral y la válvula tricuspidia. La válvula mitral, como sabemos, comunica la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo y la válvula tricuspidia, la aurícula derecha, con el ventrículo derecho. Entonces, estas válvulas son las denominadas aurículo-ventriculares. Y las válvulas semilunares, que son la válvula aórtica, ¿no?, que tiene su trayecto de salida del ventrículo izquierdo, y la válvula pulmonar, que es de la arteria pulmonar que llega al ventrículo derecho. Cuando hablemos de valvulopatías, chicos, siempre pensemos en el ciclo cardíaco, ¿no? Ya les he mencionado, no aprendamos de memoria porque la memoria es frágil. Entonces, cuando hablemos de valvulopatías, recordemos qué hacen estas válvulas en los dos tiempos del ciclo cardíaco. Entonces, en la sístole, nuestro corazón, que es una bomba, ¿no?, electromecánica, en la sístole nuestro corazón se contrae, está cerrado. No tiene que hacer una contracción fuerte para enviar la sangre del ventrículo izquierdo a través de la aorta a toda la circulación sistémica. Entonces, en la sístole, que mi corazón está cerrado, tiene que estar cerrada la válvula mitral y la válvula tricuspidia. Y se abre la válvula aórtica, que es por donde va a ir la sangre a la circulación, y la pulmonar, que es por donde va a llegar hacia las cavidades derechas. En cambio, en la diástole nuestro corazón está dilatado, ¿no? La diástole dura más que la sístole en el tiempo. ¿Por qué? Porque en la diástole el corazón está abierto, está dilatado, entonces tiene que estar abierta la válvula mitral y la válvula tricuspidia. Y para que en ese momento no escape sangre de la bomba, se tiene que cerrar la aorta y se tiene que cerrar la pulmonar. Entonces, cuando hablamos de valvulopatías, chicos, vamos a hablar de dos tipos de patologías, de insuficiencia y de estenosis. ¿Qué es la insuficiencia? Es un mal cierre, un cierre incompleto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si cierra mal, la sangre que pasa de una cavidad a otra, como no se ha cerrado bien la válvula, regresa, ¿no? Por ejemplo, regresa del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda o de las cavidades derechas. Ahora, cuando hablamos de estenosis, hablamos de una mala apertura. O sea, se abre, pero se abre incompleto, ¿no? Una mala apertura. En ambos casos puede haber leve, moderado, severo o incluso puede ser crítico, dependiendo de la severidad que tenga cada patología valvular. Entonces, solamente para recordarles, y hemos empezado con lo que son la estenosis de la válvula mitral, ¿no? Ese es el tema que hemos visto en la clase anterior. Hoy día vamos a tocar dos temas, que son la insuficiencia de la válvula mitral y el prolapso de la válvula mitral. Entonces, la insuficiencia, como ya hemos dicho, es un mal cierre. Cuando hemos hablado de estenosis mitral, hemos mencionado que la principal causa es la cardiopatía reumática, ¿no es cierto? O sea, esa secuela que deja la fiebre reumática. En la insuficiencia, chicos, tenemos una etiología más variada, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una etiología congénita. La etiología congénita se va a presentar cuando hay defectos congénitos de las valvas, ¿no? O sea, de los cojinetes, que es de donde se desarrollan las valvas. Entonces, se puede desarrollar unas fenestraciones a nivel de estos cojinetes que van a dar, pues, a la larga una insuficiencia de la válvula mitral. Ahora, el mismo prolapso de la válvula mitral, que es un tema que lo vamos a ver más adelante, también nos va a llevar a la insuficiencia mitral. La cardiomiopatía hipertrófica. En el caso de la cardiomiopatía hipertrófica es cuando las paredes del ventrículo izquierdo están tan engrosados, ¿no?, que hace que las valvas de la válvula mitral sea redundante. Entonces, ahí nos puede producir una insuficiencia mitral. En algunos casos también va a haber la comunicación interauricular, ¿no?, que es de tipo ostium primum, que se asocia a estas fenestraciones de los cojinetes de las valvas. La adquirida puede ser aguda o puede ser crónica, ¿no? La adquirida de manera aguda. ¿En qué casos, por ejemplo, puede haber una insuficiencia mitral aguda? Por ejemplo, cuando se produce un infarto miocárdico. El infarto miocárdico ya sabemos que es cuando hay una falta de irrigación a nivel de esa zona, ¿no? Entonces puede haber un infarto que va a llevar como complicación una ruptura del músculo papilar de las valvas, ¿no? Entonces, el músculo papilar, que es el que más se afecta, es el pósteromedial.
Entonces, si este infarto hace que haya ruptura de ese músculo, nos va a llevar a una insuficiencia mitral aguda. Ahora, cuando el paciente también tiene un traumatismo, ¿no? Por ejemplo, un accidente, un traumatismo tanto abierto o un traumatismo cerrado, también nos puede llevar a una insuficiencia, o sea, una ruptura de este músculo papilar. Ahora, la endocarditis, que es un tema que también ya lo hemos visto, ¿no? Cuando la válvula va a presentar esta patología que es la endocarditis, puede llegar a romperse, ¿no? Se rompe y nos produce los fenómenos embólicos. Nos puede producir ruptura de la cuerda tendinosa y llevarnos a la insuficiencia mitral aguda. Ahora, también puede haber que haya una degeneración mixomatosa, ¿no? De lo que es a nivel del tejido valvular. Ahora, en cuanto a la etiología adquirida crónica, la cardiopatía reumática, miren, representa 1/3 de los casos y sobre todo es más frecuente en varones. Recordemos que la estenosis es más frecuente en mujeres. Puede haber calcificación del anillo de la válvula mitral, esto sobre todo en mujeres que son hipertensas, que son diabéticas, o en pacientes que están en falla renal crónica, ¿no? O sea, en pacientes, por ejemplo, que hacen hemodiálisis. La cardiopatía isquémica también nos puede dar una insuficiencia crónica, ¿no? Y la cardiomiopatía dilatada. En general, chicos, cualquier causa que nos produzca dilatación del ventrículo izquierdo nos va a producir insuficiencia mitral crónica. ¿Por qué? Porque si tenemos una válvula que está hecha para un tamaño adecuado, al haber dilatación del ventrículo izquierdo es obviamente que la valva no se va a cerrar adecuadamente, ¿no? Por dilatación. Entonces cualquier causa que dilate el ventrículo izquierdo nos va a llevar a una insuficiencia mitral. Voy a cerrar porque es insuficiencia mitral. Ahora, hay un dicho que dice así, ¿no? La insuficiencia mitral genera más insuficiencia mitral. ¿Y eso a qué se refiere? Cuando estamos hablando de insuficiencia mitral, estamos hablando de esa valva, de esas valvas de la válvula que no se cierran adecuadamente. Entonces, ¿qué va a pasar? La sangre que va de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo va a regurgitar, ¿no? Del ventrículo izquierdo va a regresar a la aurícula izquierda. Y en el siguiente latido, toda esa sangre va a volver a pasar de la aurícula al ventrículo. Entonces, esto va a hacer que cada vez el ventrículo izquierdo se tenga que dilatar más. Por eso es el dicho que la insuficiencia mitral genera más insuficiencia mitral. Miren en este ejemplo, ¿no? Acá ¿qué tenemos? Tenemos un aparato valvular anormal, ¿no? Este es un prolapso de la válvula mitral. Miren que tiene la forma de paracaídas, ¿no? O sea, hay una proliferación del tejido a nivel de esta valva. Entonces, esto es en cada latido, ¿no? El aparato valvular o la valva va a ingresar hacia la aurícula izquierda. Es un tema que lo vamos a ver a continuación, pero es una de las causas de insuficiencia mitral, el prolapso de la válvula mitral. Ahora, igualmente acá, ¿qué vamos a ver? Esto, si nosotros vemos una imagen así, sospechamos pues que la causa es una cardiopatía reumática, ¿no? Porque ha habido un proceso de inflamación donde, miren, se ha presentado tanto calcificación de las valvas y ruptura. Entonces, este aparato valvular no solamente tiene una insuficiencia, sino también una estenosis, ¿no? O sea, una disminución en lo que es la apertura de la válvula. En cuanto a la fisiopatología, como hemos dicho, hay una insuficiencia mitral aguda, hay una insuficiencia mitral crónica. La fisiopatología pues va a ser diferente, ¿no? En lo que es la insuficiencia mitral aguda, cuando hablamos de algo agudo, hemos dicho que la causa puede ser un infarto miocárdico, ¿no? Cuando hay ruptura del músculo posteromedial, o cuando hay una endocarditis que ha hecho que la valva se rompa, etc. O en un accidente, un traumatismo cerrado, por ejemplo. Entonces, en este caso, no hay tiempo para que se lleve a cabo los mecanismos compensatorios. O sea, tenemos una aurícula que está de tamaño normal, un ventrículo también que está de tamaño normal. No han aumentado presiones, no han aumentado tamaños. Entonces, ¿qué se va a producir? Va a haber una súbita eyección de la sangre
en la aurícula izquierda, ¿no? O sea, la aurícula manda la sangre al ventrículo izquierdo, pero el ventrículo izquierdo lo devuelve a la aurícula izquierda. Es una aurícula izquierda que no está aumentada de tamaño, no ha aumentado de presión, entonces, ¿qué va a hacer? Va a aumentar la presión a nivel de los capilares pulmonares, porque recordemos que a la aurícula izquierda llegan las 4 venas pulmonares, aumenta la presión a nivel de los capilares pulmonares, ¿y qué hace el paciente? Hace el edema agudo de pulmón. Entonces, si en este caso, en la insuficiencia mitral aguda, el paciente no es tratado de inmediato, en forma inmediata, quirúrgicamente, el paciente pues va a llegar a fallecer, ¿no? Entonces, el tratamiento tiene que ser quirúrgico. ¿Por qué? Porque se ha infartado, porque ha roto el músculo papilar o porque se ha roto la valva, entonces el tratamiento tiene que ser quirúrgico. Ahora, en cambio, en lo que es la fisiopatología de la insuficiencia mitral crónica, vamos a ver, como en todas las patologías crónicas, primero hay una fase asintomática, ¿no? Es una fase donde el paciente no sabe que tiene la patología y se activan todos los mecanismos compensatorios. ¿Qué va a pasar? La sangre que está regurgitando del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda, ¿qué hace? Que la aurícula izquierda tenga que aumentar el tamaño, tenga que aumentar de presión, porque en el siguiente latido va a mandar más sangre al ventrículo izquierdo. Entonces el ventrículo izquierdo también va a recibir en cada latido mayor cantidad de sangre, porque es el gasto cardíaco más el flujo de sangre regurgitado. ¿Qué va a hacer el ventrículo izquierdo? Va a tener que agrandarse, ¿no? Va a tener que aumentar de tamaño. Entonces, primero va a haber una fase donde se van a activar estos mecanismos compensatorios y el paciente pues va a estar asintomático, ¿no? No va a tener, a no ser, ustedes saben que puede variar entre meses, años, ¿no? Cuando el paciente ya tenga síntomas. Entonces, ¿por qué se caracteriza? Por una fracción de eyección aumentada, ¿no? Como este ventrículo izquierdo en cada latido está recibiendo más sangre de la aurícula izquierda, va a tener que aumentar su fracción de eyección para mandar mayor cantidad de sangre por la aorta hacia la circulación sistémica. Entonces, normalmente el paciente con insuficiencia mitral crónica tiene una fracción de eyección aumentada. ¿Recuerdan cuánto es la fracción de eyección normal? 50, ¿no es cierto? Entonces, para un paciente con insuficiencia mitral crónica, 60 ya es una fracción de eyección disminuida, ¿no? O sea, el paciente con insuficiencia mitral crónica tiene fracción de eyección aumentada. Uno de los criterios para que ya el paciente sea tratado quirúrgicamente es que la fracción de eyección sea menos de 60%. Ahora, ¿qué vamos a tener en la insuficiencia mitral? Estos mecanismos van a hacer que vaya aumentando de tamaño y de presión la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Finalmente, el ventrículo, ¿cómo va a quedar? Va a quedar dilatado, ¿no? Porque hay cada vez mayor cantidad de sangre, va a haber una disfunción del ventrículo por aumento de volumen de fin de sístole, de fin de diástole y de presión de fin de diástole. Entonces, el paciente hace también congestión pulmonar, ¿no? Pero no es un edema agudo de pulmón como en el caso de la insuficiencia mitral aguda. Entonces, esta dilatación del ventrículo izquierdo va a favorecer a que haya mayor insuficiencia mitral. Entonces, miren, normalmente la aurícula izquierda maneja una presión pues, de 10 milímetros de mercurio, ¿no? Al haber esta regurgitación que tiene que hacer, tiene que aumentar la presión a nivel de la aurícula izquierda. ¿Qué llegan a la aurícula izquierda? Llegan las venas pulmonares. Entonces, esta presión retrógradamente se transmite a las venas pulmonares, llega a los capilares pulmonares y el paciente presenta congestión pulmonar. En cuanto al cuadro clínico, ya hemos dicho que la insuficiencia mitral aguda, al no haber estos mecanismos compensatorios, ¿qué hace el paciente? Hace un edema agudo del pulmón, ¿no? El paciente, si no es tratado quirúrgicamente, este paciente va a morir, ¿no? No hay forma de poder compensarlo. Entonces, ¿qué vamos a tener? El edema agudo de pulmón. El edema agudo de pulmón, chicos, es un cuadro clínico que cuando ustedes lo vean no se van a olvidar, ¿no? Porque es un cuadro bien florido, no necesitan estetoscopio, el paciente está crepitando así. Ustedes ponen el oído o están cerca y escuchan cómo crepitan los pulmones. El paciente pues no tolera que lo echen, por más que lo quieran echar, él va a luchar para estar sentado porque no tolera el decúbito, tiene expectoración hemostoica,
color salmón, dicen los libros, ¿no? Y hay una gran dificultad respiratoria. Entonces, el edema agudo de pulmón es un paso para que el paciente ya fallezca, pues, ¿no? Ahora, en cuanto al cuadro clínico de la insuficiencia mitral crónica, como todos los pacientes con falla cardíaca, ¿no? Tienen disnea, tienen dificultad respiratoria, tienen los diferentes tipos de disnea que ya conocemos. Hay también dolor. El paciente con insuficiencia mitral manifiesta dolor, agitación, ¿no? Es un dolor que se supone que es por esta dilatación de las cavidades que se están presentando, ¿no? A la auscultación, ¿qué vamos a encontrar? El primer ruido está disminuido, el segundo ruido está desdoblado. Puede haber un tercer ruido, chicos, si es que el paciente está descompensado, ¿no? Cuando hay una disfunción sistólica. Y el cuarto ruido en insuficiencia aguda. Ahí podemos escuchar en insuficiencia mitral aguda. En cuanto a los exámenes auxiliares, la insuficiencia mitral, ¿no? Es la patología que más nos va a dar fibrilación auricular. ¿No? Y la fibrilación auricular, como ya lo hemos visto, ¿no? Es una arritmia arrítmica donde el corazón late totalmente desordenado y tiene la característica de no tener onda P, sino tiene estas falsas ondas P denominadas ondas F minúscula de fibrilación auricular. Entonces, estos pacientes hacen más rápidamente fibrilación auricular que otros pacientes, ¿no? En cuanto a la placa radiográfica, fíjense, chicos, es una gran cardiomegalia. Hemos visto en lo que es la estenosis mitral que el corazón podía estar de tamaño normal o podía ser un crecimiento, una cardiomegalia leve, con más crecimiento de aurícula izquierda, ¿no? En este caso, miren el ventrículo izquierdo, miren cómo está crecido. Hay una gran cardiomegalia. ¿Por qué? Porque recordemos en la fisiopatología, el ventrículo izquierdo en cada latido recibe mayor cantidad de sangre. La cantidad de sangre normal más la cantidad de la sangre regurgitada, ¿no? Entonces eso hace que el ventrículo izquierdo quede así, pues, ¿no? Haya una gran cardiomegalia a expensas de ventrículo izquierdo. Bueno, igualmente acá podemos ver la cardiomegalia. Cuando acaba en punta el corazoncito es porque está crecido el ventrículo izquierdo, ¿no? Y también crecimiento de aurícula izquierda. Entonces, en la estenosis el ventrículo izquierdo no está crecido, pero en la insuficiencia sí. Como en toda valvulopatía, el examen que nos da el gol estándar es la ecocardiografía. En la ecocardiografía vamos a ver qué patología es. Podemos también ver la etiología, por ejemplo, dependiendo, ¿no? Si es un niño, no vamos a pensar que es una cardiopatía reumática, ¿no? Será pues algo congénito, defecto en los cojinetes endocárdicos. Ahora, si es un paciente con una cardiopatía isquémica, también hay que ver cómo está la motilidad regional en el corazón. Entonces, la ecocardiografía nos va a dar la etiología también, por ejemplo, si tiene doble lesión mitral, o sea, si tanto tiene estenosis como insuficiencia, ¿cuál es la causa? La más probable es que sea una secuela de la cardiopatía reumática, ¿no? Entonces, con la ecocardiografía vamos a ver si hay insuficiencia, si hay estenosis, vamos a ver la severidad, si es leve, moderado, severo, vamos a ver también el tamaño del ventrículo izquierdo, el tamaño de la aurícula izquierda, vamos a ver la fracción de eyección. ¿No? Normalmente en estos pacientes con insuficiencia mitral, una fracción de eyección menos a 60% ya nos indica que el paciente debe ser sometido a tratamiento quirúrgico, porque para estos pacientes ya una fracción de eyección menos de 60 ya es una fracción disminuida. Entonces, todos esos parámetros lo vamos a ver con la ecocardiografía. En cuanto al tratamiento, el tratamiento en las medidas generales ya sabemos, ¿no? La dieta hiposódica es importante, ¿por qué? Porque no va a retener líquido, ¿no? Entonces ya sabemos que es un paciente que va a tender a congestionarse, entonces hay que evitar que haya retención de líquido. La actividad física debe ser limitada en estos pacientes, ¿no? Se debe dar profilaxis antimicrobiana. ¿Qué quiere decir? Que si ya sabemos que el paciente tiene una insuficiencia mitral y va a ser sometido a tratamientos, ya sea de la cavidad oral, sea un tratamiento abdominal, hasta genitourinario, tenemos que dar
profilaxis antimicrobiana para evitar lo que es la endocarditis infecciosa, que ya hemos visto que es una válvula que está afectada, ¿no? Ahora, si el paciente ya tiene la fibrilación auricular que ya hemos visto, ¿no? Podemos usar digitálicos para disminuir la frecuencia cardíaca. Se pueden usar los diuréticos, que ya sabemos que no mejora la sobrevida, pero va a descongestionar al paciente, entonces lo va a aliviar, ¿no? Y eso es lo primero que queremos, o lo primero que quiere el paciente es sentirse aliviado. Y se puede usar en algunos casos los beta bloqueadores. ¿Por qué digo en algunos casos? Cuando el paciente, chicos, está congestionado, cuando el paciente tiene crépitos en los pulmones, está contraindicado los beta bloqueadores. Los beta bloqueadores usamos solamente cuando el paciente está seco. O sea, puede estar en falla cardíaca, pero debe estar seco, no debe estar congestionado. Ahora, también tenemos que ver en qué momento ese paciente va a ser sometido a tratamiento quirúrgico, ¿no es cierto? Porque puede ser leve, puede ser moderado, puede ser severo, pero el paciente que tiene insuficiencia mitral severa y la fracción de eyección está adecuada, ese paciente puede seguir con el tratamiento medicamentoso. ¿En qué casos el paciente debe ser sometido a un tratamiento quirúrgico? Por ejemplo, cuando la fracción de eyección es menos de 60%, o cuando el ventrículo izquierdo está más dilatado a 60 milímetros, también ya es indicación de que el paciente tiene que ser sometido a tratamiento quirúrgico. En muchos casos la sintomatología del paciente es leve, ¿no? Entonces, una vez que le decimos al paciente, usted tiene que ser sometido a un tratamiento quirúrgico, a veces el paciente es reacio al tratamiento, o sea, no cree que tenga una patología grave, ¿no? Porque todos estos mecanismos han hecho que las cavidades crezcan y el paciente pues se ha ido compensando en meses, en años. Pero estos son parámetros que nos indican que ya el paciente debe ser sometido a tratamiento quirúrgico. Ahora, el tratamiento, chicos, puede ser dependiendo, ¿no? Por ejemplo, si el aparato valvular solamente tiene insuficiencia, se puede hacer una reparación, ¿no? O sea, una valvuloplastía, ¿no? Se puede reparar. Pero si ya el aparato valvular tiene, por ejemplo, una doble lesión, tanto estenosis como insuficiencia, quiere decir que las valvas ya se han calcificado, se han fusionado y a la vez se han roto, entonces en ese caso ya no funciona por lo que es la valvuloplastía. En ese caso tiene que ser un recambio de la válvula. Entonces todo eso se debe evaluar por la ecocardiografía. ¿Entendido, chicos? Ahora vamos a hablar de lo que es el prolapso de la válvula mitral. Entonces, en cuanto al prolapso de la válvula mitral, como ya hemos visto también, es una de las causas, ¿no? que va a llevar al paciente a tener insuficiencia de la válvula mitral. Esta patología tiene varios nombres, ¿no? Es conocido como el síndrome de Clegg y Soplo, conocido como el síndrome de Barlow, el síndrome de válvula ondulante, el síndrome de válvula flotante. Entonces, ¿a qué se refiere el prolapso de la válvula mitral? Es cuando tenemos un tejido excesivo a nivel de la valva de la mitral. Esto se puede dar por una degeneración mixomatosa y un alto contenido de mucopolisacáridos ácidos y glucosaminoglucanos. Entonces, miren, este es un aparato valvular normal. Esta es la válvula mitral, ¿no? Así deben ser las valvas. Debe ser de un tamaño adecuado para que se cierren y se abran adecuadamente. ¿A qué nos referimos? A esa proliferación de tejido por aumento de mucopolisacáridos. Es esto, miren, una de las valvas de la válvula mitral se prolapsa, o sea, se elonga por esta proliferación de tejido. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en cada contracción, esta valva se va a meter a la aurícula izquierda. Si hay un desplazamiento de la valva más de 2 milímetros, si esta valva entra más de 2 milímetros a la aurícula izquierda, ya estamos hablando de un prolapso de la válvula mitral, como vemos acá.
Entonces esta es la misma imagen que ya les presenté, es la imagen de la valva en forma de paracaídas, ¿no? Entonces es esa proliferación a nivel del tejido de la valva, como vemos. Entonces ese tejido entra a la aurícula, más de 2 milímetros, ese ya es un diagnóstico de prolapso de la válvula mitral. La causa es desconocida. En algunos casos puede ser por un problema genéticamente determinado, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, reducción de la producción de colágeno de tipo 3 y fragmentación de fibrillas de colágeno. El prolapso de la válvula mitral, frecuente en patologías del colágeno, por ejemplo, puede ser parte de estas patologías, ¿no? De lo que es el síndrome de Marfan, que ya sabemos que es una enfermedad genética, ¿no? Donde el paciente pues tiene alteraciones de todo el tejido cartilaginoso, ¿no? Entonces también puede ser parte del síndrome de Marfan, el síndrome de Ehlers-Danlos o el síndrome de osteogénesis imperfecta. Acá, por ejemplo, este paciente es un ejemplo del síndrome de Marfan, ¿no? Fíjense en la talla alta, aracnodactilia, tienen pues las extremidades más largas, y todo esto es la parte que nosotros vemos, ¿no? Lo que es la parte fenotípica. Pero estos pacientes tienen también alteraciones del cristalino, tienen cardiopatías como el prolapso, que es lo menos que pueden tener, porque ellos tienen disección de aorta, ¿no? Tienen otras alteraciones más importantes. Entonces, como hemos dicho, la mayoría de los casos es por una degeneración mixomatosa que está limitada a la valva de la válvula mitral. La valva más afectada es la valva posterior. Puede ocurrir también como secuela de la fiebre reumática, como secuela de una cardiopatía reumática, ¿no? O hasta en el 20% de pacientes que tienen comunicación interauricular de tipo ostium secundum. Se produce un estrés de los músculos papilares, puede producir calcificación de la anilla mitral y ruptura de cuerda tendínea, ¿no? Que favorece aún más la insuficiencia mitral. Imagínense, si este prolapso llegara a romperse, ¿qué nos va a producir? Una insuficiencia mitral aguda. El cuadro clínico puede ser un cuadro clínico benigno, ¿no? Sobre todo cuando se presenta en mujeres entre 15 y 30 años. Que nos van a, es benigno porque puede pasar desapercibido o puede ser que se quede ahí prolapsado pero no nos lleve a una insuficiencia mitral. En cambio, si este prolapso se presenta en varones mayores de 50 años, lo más frecuente es que este prolapso nos lleve a una insuficiencia mitral, que puede ser severa y necesitar tratamiento quirúrgico. En el electrocardiograma, chicos, lo que vamos a encontrar son las extrasístoles, ¿no? Y el paciente se va a dar cuenta de estas extrasístoles, pero nos va a manifestar con sensación de palpitaciones. Entonces, si tenemos una paciente mujer, joven, que tiene palpitaciones y dolor de pecho, siempre estamos obligados a pensar en un prolapso de la válvula mitral, ¿no? Entonces, siempre una ecocardiografía para hacer el descarte de esta patología que es frecuente en mujeres jóvenes. Entonces, igual tiene dos tipos de pacientes, ¿no? Mujeres jóvenes que tienen un curso benigno y varones mayores de 50 años que tienen un curso que va a progresar a la insuficiencia mitral y que va a requerir tratamiento quirúrgico. Entonces, el cuadro clínico puede ser o solo palpitaciones como extrasístoles supraventriculares o ventriculares como ya hemos visto, o algunos pacientes también pueden hacer este tipo de taquicardia, fíjense. Miren que la frecuencia cardíaca está bien elevada, está más o menos en 200. Otra cosa que llama la atención, fíjense, en este tipo de taquicardia no hay onda P, ¿no? O sea, esta es una taquicardia supraventricular. O sea, hay pacientes que hacen taquicardias paroxísticas supraventriculares, también estamos obligados a pensar en un prolapso de la válvula mitral. El cuadro clínico, si tiene un curso benigno como en mujeres jóvenes, va a indicarnos palpitaciones y dolor de pecho, ¿no? O si el paciente es varón, es mayor de 50 años, lo más frecuente es que nos lleve a una insuficiencia mitral con toda la sintomatología de la falla cardíaca por insuficiencia mitral.
Entonces las palpitaciones de las mujeres jóvenes no siempre es por ver a alguien guapo, ¿eh? Puede ser por el prolapso de válvula mitral. Ahora, este prolapso, chicos, como estamos hablando de una elongación de una de las valvas, sobre todo de la posterior, puede romperse. Se puede romper y puede causarnos estos efectos cardioembólicos, ¿no? Puede producirnos efectos cardioembólicos, puede disparar a cualquier parte del cuerpo. Si dispara al cerebro, nos puede producir un infarto cerebral. A la auscultación vamos a escuchar un clic sistólico. Puede ser a la mitad o al final de la sístole, ¿no? Seguido de un soplo telesistólico, o sea, de un soplo al final de la sístole. Por eso su nombre, ¿no? De clic soplo. Entonces va a haber un clic protosistólico o mesosistólico aislado en el prolapso de la válvula mitral. Puede haber un soplo meso o telesistólico, ¿no? Que aumenta, por ejemplo, con las maniobras de Valsalva o cuando el paciente tiene por alguna causa taquicardia, por ejemplo. Ahora, si escuchamos en estos pacientes un tercer ruido, ¿no? Ya estamos hablando de que el paciente tiene una insuficiencia sistólica severa. Igual la ecocardiografía es el examen que nos va a dar el diagnóstico de esta patología. Entonces, miren chicos, acá tenemos la aorta, ¿no? La aorta que está saliendo del ventrículo izquierdo. Esta es la aurícula izquierda y este es el ventrículo izquierdo. Estas son las valvas de la válvula mitral. Entonces, miren, la valva que más se afecta es la posterior, ¿no? Miren, esta posterior debería cerrarse a este nivel con la valva anterior. Pero ¿qué hace la valva posterior? Se mete hacia la aurícula izquierda, miren. En vez de que se cierre acá, se cierra hacia la aurícula izquierda. Entonces, si esta valva se mete más de 2 milímetros hacia la aurícula izquierda, estamos hablando de un prolapso de la válvula mitral. Entonces, miren el ejemplo, cómo debería ser y cómo se mete a la aurícula izquierda. Ahora, también ya hemos visto, o puede producirnos una insuficiencia leve, ¿no? Sin mayor sintomatología como en las mujeres, o nos puede producir pues una gran insuficiencia, ¿no? O sea, esto hace que las valvas de la mitral no se cierren como están viendo. Ay, ¿qué pasa? No quería esto. En el medio. ¿Acá? ¿En cuál? Acá. Arriba. Acá. Entonces, esta es una de las causas de insuficiencia de la válvula mitral, ¿no es cierto? Porque no se cierran adecuadamente las valvas. 4, 5. Entonces, miren acá, chicos, miren, esta es la aorta, como vemos, sale del ventrículo izquierdo. Este es el tracto de salida del ventrículo izquierdo, va a la aorta, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Estas son las valvas de la mitral, ¿no? Y miren esta valva de la mitral, o sea, no se cierra porque en vez de cerrarse con la otra valva, ¿qué hace? Se mete a la aurícula izquierda. Por eso nos produce la insuficiencia de la válvula mitral. No hay un cierre adecuado, como estamos viendo acá. El tratamiento, si sabemos que el paciente tiene esta patología y va a ser sometido a un procedimiento, siempre profilaxis de endocarditis, ¿no? Porque es una valva que no está produciendo una insuficiencia en una zona donde hay alto trayecto de sangre, ¿no? Alto tránsito. Entonces hay que evitar la endocarditis y antes del procedimiento ya sabemos que se debe dar profilaxis antibiótica. Ahora, en este caso también el tratamiento, chicos, es con beta bloqueadores. ¿Por qué damos beta bloqueadores? Porque estamos hablando de pacientes que tienen palpitaciones, que pueden tener taquicardias supraventriculares. Entonces el tratamiento es beta bloqueadores. Se puede dar aspirina, ¿no? Otra cosa también,
Si el paciente, por ejemplo, ya tiene insuficiencia mitral, ya hay esos síntomas de insuficiencia mitral o tiene, pueden llegar a ser incluso fibrilación auricular, el tratamiento se tiene que hacer con anticoagulantes. O si el paciente ya tuvo un infarto cerebral porque se ha roto un poquito de ese tejido redundante, el tratamiento tiene que ser con anticoagulación oral. En este caso, se puede usar tanto la warfarina como los anticoagulantes orales directos, tipo dabigatran, rivaroxaban, el apixaban. En este caso, sí se puede usar ese tipo de anticoagulantes, ¿no? Y ya si el paciente pues ya tiene una insuficiencia mitral severa, el tratamiento va a ser quirúrgico. Entonces, en el tratamiento quirúrgico, eso obviamente es reparar, ¿no? Reparar el tejido que está comprometido. Bien, chicos, entonces hasta acá hemos visto todo lo que es patología de la válvula mitral. Vamos a darnos 5 minutos, que es las 3 en punto. 5 minutos, chicos, para que tomen agüita, vayan al baño.